Audiolibro Un viaje a lo sobrenatural. Capítulo 3. Un viaje a lo sobrenatural. Me sentí atraído por la Marina Mercante canadiense, porque un amigo había entrado y me contó que se había divertido mucho. Los navíos mercantes eran la línea del sustento de las Fuerzas Armadas, así que eran protegidos por la Marina Militar y por la Aeronáutica. Esto nos daba una sensación de seguridad. Durante 2 años y medio trabajé en los cuartos de máquinas de varios navíos a los que fui asignado, casi todo el tiempo como fogonero. Puedo recordar cuando hacía la guardia y me decía a mí mismo, espero que ningún torpedo choque contra estas calderas mientras yo esté aquí parado. Una cantidad de hombres que conocía perecieron en el mar. Esa experiencia de la Marina Mercante sirvió para endurecerme aún más contra Dios y contra los hombres. En Montreal, después de la guerra, era difícil encontrar un buen trabajo, porque miles de militares retirados pululaban en la ciudad buscando empleo. Yo decidí aprender un oficio, algo que pudiera disfrutar y que tuviera algo de creatividad. No quería un trabajo solo para ganarme la vida, así que decidí tomar más tiempo buscando empleo, asegurándome de escoger uno que realmente me gustara y disfrutara. Mientras tanto, para ocupar mi tiempo, acepté un trabajo en Windsor Bowling Alleys en la calle St. Catherine West. En ese entonces era uno de los mejores lugares de Montreal para esa clase de entretenimiento. Yo era el asistente del director en la sala de billar. El trabajo no era difícil, conocí mucha gente y era un buen pasatiempo. No había pasado mucho tiempo desde que me emplearon allí, cuando un día entró un viejo compañero con el que había navegado en los comienzos de mi experiencia en la Marina Mercante. Complacidos de que ambos estuviéramos vivos, fuimos a cenar esa noche y conversamos acerca de muchas cosas. Un tema del que mi amigo Rolando hablaba con gran entusiasmo era su nuevo interés por lo sobrenatural. Me contó sobre lo afortunado que se sentía al haberse familiarizado con un grupo de personas que eran miembros de una sociedad que se comunicaba con los muertos. El medium espiritista hizo que Rolando hablara con su padre que había muerto cuando él tenía solo 10 años. El espíritu de su padre le había dado muchos consejos sobre el futuro. Si bien era interesante escuchar las experiencias de Rolando con lo sobrenatural, a mí me daba una sensación rara. Entonces me preguntó si estaría interesado en asistir a una de las sesiones de espiritismo. Tal vez el medio pueda hacerte hablar con el espíritu de tu madre muerta. ¿Te gustaría eso, verdad? Su entusiasmo se redujo un poco cuando se dio cuenta de que yo estaba tan horrorizado que no podía responder. Después de unos minutos de silencio, continuó. No tendrías miedo de hablar con el alma de tu difunta madre, ¿verdad? Por alguna razón me las arreglé para decir que no me daría miedo, pero que me gustaría tomarme algún tiempo para considerarlo, ya que nunca había pensado en una cosa así. Él me miró directamente a los ojos y me dijo, «Murnau, ¿tienes miedo? Lo sé por la forma en que me miras. Está escrito en tu rostro». «Hombre, ¿cómo has cambiado desde la última vez que te vi?» El Roger Murnau que conocí no le tenía miedo a nada. Recuerdo cuando éramos marineros que estábamos con una decena de reclutas y el primer oficial se acercó a nosotros y dijo que necesitaba un voluntario para que al siguiente día subiera hasta la parte más alta del mástil del barco para pintarlo. Recuerdo sus palabras. «¿Quién de ustedes está dispuesto a subirse allí?», preguntó él. «No es muy alto, solo tiene 21 metros. La persona que suba necesitará mucha calma, porque cuando llegue a la cima deberá descender de la tabla sobre la cual irá sentado. Lo subirán con una cuerda hasta la punta del mástil que tiene 60 centímetros de diámetro y acostado boca abajo deberá pintar el lado opuesto». Todos estábamos aterrorizados ante la idea de subir allí y quedamos aliviados cuando le dijiste al primer oficial que subirías. Así que si hablamos de coraje, compañero, tú lo tenías. Ahora dime, no te vas a acobardar a venir conmigo a la próxima sesión espiritista, ¿verdad? Después de un discurso como ese, no pude rehusarme. Debía tener fe en la imagen del Roger Murnau que no le tenía miedo a nada. Estaba atrapado. Había mordido el anzuelo. Fue así que un sábado de noche mi amigo y yo nos encontramos en una casa donde un medium era el invitado de honor.
Nos presentaron a algunos de los demás asistentes. Nos sentimos honrados al conocer a una pareja en particular. El hombre era un artista profesional del espectáculo y líder de una banda de jazz con gran demanda en ese momento. Su banda tocaba en los lugares más elegantes de la ciudad. Terminada la sesión, algunos de los invitados se preparaban para irse. Entonces el líder de la banda se dirigió a su esposa y le dijo: «Querida, ¿te parece si nos retiramos ya que se está haciendo tarde?». En ese momento ella estaba teniendo una conversación muy interesante con el médium. Por eso le respondió: «George, ¿por qué no vas a casa a descansar y yo me quedo un poco más? Luego le pido a los Balaguer que me lleven a casa». Él estuvo de acuerdo con su sugerencia y se dirigió a la puerta de salida justo cuando Rolando y yo nos íbamos. Una vez afuera, George se dirigió a nosotros y dijo: «¿Tienen auto?». «No», le respondí. «Vamos a tomar el tranvía a unas 2 cuadras de aquí. Será un placer llevarlos hasta allí. Suban». Durante la sesión de aquella noche había salido el tema de que ambos habíamos estado en la Marina Mercante durante la guerra. El médium espiritista había hecho aparecer al supuesto espíritu de uno de los compañeros de trabajo de Rolando que pereció cuando el navío en el que se encontraba se hundió. Al subir al automóvil de George, comenzó a preguntarnos acerca de los peligros de nuestro trabajo durante la guerra, pero en un instante habíamos llegado a destino. Entonces nos propuso algo. «¿Qué les parece si vamos a un restaurante a comer algo y al mismo tiempo me cuentan sus aventuras durante la guerra? Ese tema me fascina. Luego los llevo a su casa. Ah, y yo invito». George condujo hasta la calle St. Catherine West, una zona conocida por sus habitantes como el barrio de los restaurantes gourmet de Montreal. De repente, él maniobró su lujoso auto Lincoln por un camino angosto que conducía a la parte trasera de uno de sus lugares predilectos para comer. Dejó el auto estacionado detrás de un Cadillac negro y nos dijo: «Joe está aquí. Él es el dueño del lugar. Es un excelente amigo». Cuando entramos en el lugar, una camarera nos informó que tendríamos que esperar en el salón hasta que se desocupara una mesa. Mientras nos dirigíamos hacia allí, Joe divisó a George a gran distancia y se acercó para saludarlo. Al enterarse de que estábamos esperando una mesa, Joe dijo que no tendríamos que esperar, porque un par de minutos antes habían cancelado una reserva de una mesa. Seguimos al dueño, que quitó el cartel de reservado de la mesa y nos hizo sentar. La camarera de cócteles se acercó y tomó nuestro pedido de bebidas. Nos advirtió que los tiempos de espera de la comida estaban un poco largos porque el lugar estaba totalmente lleno. George pidió una doble porción de su bebida alcohólica favorita a fin de ocupar el tiempo. Luego nosotros respondimos las preguntas de George sobre la marina mercante y conversamos acerca de nuestro interés hacia lo sobrenatural. Transcurrió una cantidad de tiempo considerable hasta que vino la comida. Consumimos un segundo pedido de bebidas. Esto hizo que George se pusiera más hablador. Se predispuso a contarnos muchas cosas que dudo las hubiera mencionado bajo circunstancias normales. Le pregunté si nos contaría un poco de cómo se hizo famoso en su profesión. «Claro que sí. De hecho, les contaré la verdadera razón de mi éxito. Algo que ni siquiera mi esposa conoce, pero deben prometerme que guardarán esto en estricta confidencia». Le aseguramos que todo lo que mencionara quedaría en secreto. «¿Ustedes saben algo del culto a los demonios?». «Yo no», le respondí. «¿Por qué lo preguntas?». Sin responder a mi pregunta, hizo la siguiente: «¿Cuánto tiempo hace que participan del espiritismo?». «George, no entiendo hacia dónde quieres llegar. ¿Qué estás intentando decir?». «Lo que quiero preguntarles es que desde hace cuánto tiempo están pretendiendo comunicarse con los muertos». «Yo no hace mucho tiempo», le respondí. «Muchachos, veo que ustedes tienen mucho que aprender respecto al mundo sobrenatural. Ustedes están perdiendo el tiempo al ir a esas sesiones espiritistas. No me malentiendan. Ellas tienen su significado y son un buen pasatiempo para las mujeres que reciben algo de consuelo al pensar que obtienen orientaciones para su vida por parte de algún ser querido que ya falleció. Verán,
La razón por la que asistí a la sesión espiritista de esta noche fue solo para hacer feliz a mi esposa. Voy con ella un par de veces al año para hacerla sentir que comparto sus intereses. Esa es la única razón. Lo que ella no sabe es que he aprendido a ir a la fuente de ese poder, donde una persona puede recibir acción real, esto es, la adoración a los demonios. De todo lo que nos dijo, una frase había quedado grabada en mi mente, así que le pregunté, George, ¿podrías esclarecerme la pregunta que nos hiciste hace un rato? ¿Hace cuánto tiempo ustedes están pretendiendo entrar en comunicación con los muertos? ¿Qué quisiste decir con el verbo pretender? Él sonrió, observó su reloj y dijo, es demasiado tarde para explicar todo esta noche, pero permítanme decirles que ustedes no han estado hablando con los muertos. Entonces volvió a hablar de su éxito personal. Vean bien, por muchos años parecía que yo era un fracaso para organizar y mantener mi propia banda de jazz. Después tuve la suerte de introducirme en el culto a los demonios y por medio de ese gran poder obtuve todo lo que siempre deseé. Por supuesto, tuve que familiarizarme con ciertos rituales que tuve que realizar antes de que los espíritus comenzaran a actuar en mi favor. Su rostro se iluminó con una gran sonrisa y continuó diciendo, desde ese día en adelante, el éxito fue instantáneo para mí y para mi banda. Fuimos reconocidos de la noche a la mañana sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Fuimos descubiertos a pesar de haber estado allí todo el tiempo. Fuimos aclamados como una de las grandes bandas de nuestro género musical. Por alguna razón, los medios de prensa se entusiasmaban con nosotros. Andábamos de boca en boca, las personas más destacadas del mundo radial hablaban de nosotros y en un instante llegamos a la cima. Desde entonces hemos estado en constante demanda. El dinero nos llueve. Nuestros precios son los más altos de la industria de la grabación. A la gente le gusta bailar al son de nuestra música. En realidad, los espíritus tomaron el control de nosotros. En otras palabras, ellos se posesionan de nosotros, nos dan la energía y nosotros transmitimos esa influencia a la gente. A ellos les gusta lo que les damos y siguen volviendo por más de lo mismo. Se reclinó hacia atrás, encendió otro cigarrillo, se rió un poco y dijo, ustedes tienen que escuchar esto. Tuve una entrevista en la radio hace un mes y realmente lo disfruté. Estaban presentes conversando conmigo 6 personas de las más importantes del ambiente radial de Montreal y Toronto. Todo lo que yo decía parecía fascinarlos. De hecho, me asombraban mis respuestas improvisadas. Nunca en mi vida había sido tan ingenioso y disfrutaba de la atención que me brindaban. Casi llegaban a un estado de adoración. Es más, ellos trataban de entenderme, pero cuando nos despedimos todavía no lo habían logrado. Viendo una vez más su reloj, dijo, amigos, se está haciendo muy tarde. ¿Qué les parece si volvemos a casa? Mientras esperaba recibir la cuenta, George comentó, el éxito que tengo es fácil de entender. El secreto está en comprender el enorme poder de los espíritus y el proceso que implica que ese poder trabaje para uno. Admirados por lo que él nos había contado, Rolando y yo le pedimos que nos contara más mientras regresábamos a casa. Me siento hasta en la obligación de contarles mis experiencias, porque creo que están buscando algo más poderoso que beneficie sus vidas. Y sé que no lo encontrarán asistiendo a sesiones espiritistas como en la que estuvieron esta noche. Permítanme decirlo de esta manera. ¿Por qué quieren jugar en las ligas menores cuando pueden hacerlo en las mayores? Mi amigo Rolando le pidió que nos dijera cómo hacer para entrar a las ligas mayores del mundo de los espíritus. Ustedes realmente son jóvenes valientes, dijo George, y han hecho mucho por nuestro país. Ahora yo voy a hacer algo grande por ustedes. Haré arreglos para que los dos asistan a nuestra próxima asamblea de culto a los espíritus. Mirando a izquierda y a derecha, con aire indeciso, George finalmente dijo, solo hay una cosa de la que quiero estar seguro. Supongo que ustedes no tienen ningún tipo de respeto por Jesucristo en su vida, ¿verdad? La razón por la que pregunto esto es porque no podemos llevar allí a nadie que tenga algún tipo de lealtad al Dios cristiano, porque podría ser desastroso.
Ambos aseguramos que habíamos blasfemado a Dios y que habíamos pasado el punto de no retorno. George continuó diciendo: tuve pruebas de ello esta noche, debido al hecho de que los espíritus evocados parecían favorecerlos a ustedes dos sobre todas las personas allí presentes. Espero que mi pregunta no los haya ofendido. Tenía que hacerla para estar completamente seguro de que todo está bien con ustedes. Aunque yo era reacio a asistir a una reunión de adoradores de demonios, mi amigo Rolando no vaciló en hacerlo. Su razonamiento era que estábamos destinados a ir al infierno a arder para siempre, y que bien podríamos familiarizarnos con el personal antes de llegar allí. Yo, en cambio, pensé que George no volvería a buscarnos nunca más, ya que estaba borracho cuando nos invitó, y a la siguiente mañana no recordaría ni la mitad de lo que había dicho la noche anterior. Pero pocos días después, Rolando y yo recibimos una llamada para que estuviéramos listos a las 8 de la noche del siguiente día, cuando él vendría a recogernos. Esa noche inolvidable comenzó cuando George nos dio la información necesaria con muchos detalles de la sociedad secreta a la que pertenecía. No era un conductor rápido y parecía reacio a adelantar a los tranvías en movimiento. Probablemente hicimos unas 100 paradas a lo largo del camino antes de llegar a la reunión, así que tuvimos mucho tiempo para conversar antes de llegar a nuestro destino. George nos dijo que no debíamos sorprendernos si nos encontrábamos con algunas de las personalidades más famosas y exitosas de Montreal. Nombró al menos 6 de estos personajes. Su declaración me sorprendió, ya que había imaginado que encontraríamos a un grupo de personajes rudos. Fue todo lo contrario. Sorprendentemente, todos eran muy educados, estaban magníficamente vestidos y poseían una personalidad encantadora. Nos hicieron sentir como si nos hubieran conocido por mucho tiempo y como si fuéramos parte del grupo. La reunión comenzó un cuarto de hora después de que llegamos. Fue de lo más informal. La gente dedicó unas 2 horas a contar los logros que habían obtenido a través de los trabajos de los espíritus, principalmente transacciones comerciales que resultaron en grandes beneficios para ellos como resultado de contar con la ayuda de los espíritus, además de la clarividencia y la telepatía mental para influenciar en las decisiones de la gente. Un hombre contaba que como astrólogo que usaba la adivinación, se había convertido en el asesor financiero de algunas personas adineradas. Los aconsejaba acerca de sus inversiones y él mismo se estaba haciendo rico también. Explicaba que un espíritu satánico rondaba a su lado durante cada sesión para darle información precisa, audible a él, pero no para el cliente. Le decía cómo y cuándo debía invertir. El hombre dijo sin ningún prejuicio: estas personas ricas tienen el capital para invertir y yo tengo la habilidad de multiplicar su rédito. Profundamente impresionado, Rolando le preguntó si alguna vez temió que lo estafaran en su parte de los dividendos, a lo que él respondió: yo doy consejos y recibo un porcentaje de los dividendos sobre las inversiones. Como todos bien saben, la astrología es solo una fachada. No me da miedo. Mi espíritu familiar se ocupa de mis intereses. Les doy un ejemplo. Una pareja trató de despojarme de la parte que me correspondía en una transacción lucrativa de un bien inmueble industrial. Me presentaron un cheque que representaba una cifra grande y me sentí satisfecho hasta que mi espíritu familiar me dijo que les preguntara que cuándo me iban a dar los $1,700 adicionales que representaba el porcentaje correcto de las ganancias de esa inversión. La esposa se desmayó y el esposo estaba aterrorizado. Rápidamente me explicó que no tenían intenciones de estafarme y que el dinero estaría en mis manos en 24 horas. Después de cada historia exitosa, el individuo siempre alababa o le daba crédito a un espíritu específico y lo llamaba por su nombre. Muchas veces se refería al espíritu como el señor de su vida. Durante el tiempo que participé con los adoradores de los demonios, observé en sus testimonios cómo los espíritus habían trabajado para ellos. A menudo hacían referencias a un demonio como Señor Dios. Por ejemplo, uno decía: fue maravilloso ver el poder del Señor Dios Belzabú mostrarse a mi favor en el día tal. O alguien preguntaba: fulano,
¿Cómo has estado desde la última vez que te vi? La respuesta era, realmente bien, gracias a que los dioses verdaderamente han beneficiado mi vida de una manera maravillosa. Aquella noche un individuo me impresionó enormemente. Él era médico y explicó que los espíritus le habían dado grandes poderes para hipnotizar y curar, incluyendo la capacidad de quitar el dolor y de detener hemorragias tanto de heridas leves como de heridas graves. Después de contar algunos relatos fascinantes de las personas que él sanó, anunció que debía ir a la sala de adoración. Con permiso, mis amigos, necesito realizar actos de devoción para ser regenerado por el Señor Dios Neustán. Dependo de su poder vivificador para revivir y sanar a mis pacientes. Una hora después de comenzar la reunión, apareció un hombre que se había retrasado. Una cantidad de gente lo saludó refiriéndose a él como el encantador. Más tarde, mientras regresábamos a casa en el auto, le pregunté a George, ¿quién es aquel caballero con buena apariencia que llegó tarde? ¿Que algunos se dirigían a él como el encantador? ¿Ese nombre tiene algún significado especial? George me respondió, claro que sí, pero no puedo decirte nada sobre él ahora. Después de que hayan asistido a algunas de nuestras reuniones y lleguen a ser parte del grupo, recuérdenme que les cuente de él. Es un individuo fascinante. De hecho, entre nosotros se cree que ha sido el más grande encantador o hipnotizador que alguna vez haya caminado por las calles de Montreal. A propósito, amigos, me encantó ver cómo cayeron bien a todos esta noche. Me hizo bien ver eso. Entiendan esto, nosotros somos un grupo muy unido. De hecho, no fue fácil conseguir permiso para traerlos conmigo a esta reunión. Al comienzo se me rehusó ese privilegio. Luego, por medio del trabajo de un espíritu consejero que se le apareció a nuestro líder que estaba de vacaciones en los Estados Unidos, recibí una llamada telefónica dándome el visto bueno y así se abrió el camino para que ustedes se unan a nosotros y con el tiempo lleguen a ser miembros de nuestra sociedad. Les contaré más de esto en otra oportunidad. Yo me sentí algo incómodo cuando escuché que George suponía que yo iba a llegar a ser uno de ellos. Rolando, sin embargo, estaba encantado con todo esto. Después de algunas visitas, dijo George, ustedes podrán descender y ver nuestra sala de adoración. Creo que la hallarán verdaderamente impresionante. Sin embargo, no será posible que ustedes visiten la sala de adoración a los dioses hasta que el sacerdote satanista esté presente, y eso será solo después de recibir la aprobación de los espíritus. Esa reunión ocurrió en una casa lujosa, en un barrio residencial de Montreal. Mientras estábamos en el piso de ingreso principal, escuchábamos sonidos que provenían del piso de abajo, que se asemejaba a la música y a los cánticos usados en la India. A menudo algunos de los presentes bajaban y regresaban a los 30 minutos o más. Toda esa actividad hizo que George se inclinara hacia mí para decirme en voz baja, nuestra sala de adoración está abajo, les contaré de ella cuando nos vayamos de aquí esta noche. Unas 6 semanas después de haber conocido al hombre llamado el Encantador, una noche, mientras regresábamos a casa, le pregunté a George si ahora sí podía hablarnos de él. Claro que sí, ustedes debieron oír hablar más al respecto de este individuo fascinante. Primero me gustaría recordarles que en general nosotros somos un grupo de ciudadanos que respeta la ley. Sé que cualquiera de nosotros estaría dispuesto a dar su propia camisa para ayudar a alguien y realmente nunca nos aprovechamos de la gente con los poderes que los espíritus nos han transmitido. El caso del encantador es diferente. Bueno, en cierto sentido, él es diferente del resto de nosotros. Parece que tiene una debilidad en su carácter y debido a esto usó su poder y don hipnótico de un modo que no debió haberlo hecho. Diría que por un tiempo él perdió su sentido de dirección. Él es un hombre de negocios muy capaz, es dueño de 2 clubes nocturnos y ha tenido mucho éxito. Como ya les dije, él es un poderoso hipnotizador. Él puede poner a una persona bajo su encantamiento o trance hipnótico en menos de 10 segundos si esa persona acepta mirarlo directamente a los ojos.
Siendo dueño de 2 clubes nocturnos, él tiene mucho contacto con personas del mundo del espectáculo. Los grupos y conjuntos trabajan en promedio entre 4 y 6 semanas, luego se trasladan a otro lugar. Supimos que algunos grupos estaban desintegrándose o perdiendo a uno de sus miembros después que se presentaban en uno de sus clubes, y el artista que desistía era siempre del sexo femenino. Hace unos 6 meses, el escuadrón antivicios de la policía de Montreal hizo una incursión en una casa de prostitución de lujo, donde todas las chicas eran exartistas de grupos y conjuntos que habían trabajado para él. Esas chicas jamás habrían entrado en esa situación si no hubieran aceptado que alguien las hipnotice. Quien permite eso de ahí en adelante nunca puede resistirse al poder del hipnotizador.